En aquel tiempo Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida y fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: deja que coman primero los hijos. No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselos a los perritos. La mujer replicó: sí, Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: anda, vete, por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Qué mensaje más fuerte, ¿verdad? El que hemos escuchado hoy en el Evangelio. ¿Cómo entender este mensaje? ¿Verdad? ¿Cómo creer? Y muchas personas, cuando escuchan este pasaje u otros pasajes, lo que hacen es decir: bueno, y ese es el Dios al que ustedes siguen, ese es el Dios al que ustedes adoran. Hermanos, Dios a veces tiene que ser duro para hacernos reaccionar. El texto es claro. Primero nos dice de dónde es esa mujer y después nos dice que es una pagana. ¿Qué significa pagano? Alguien que no cree o no profesa la fe judía, que adora a otros dioses. Para entender la importancia de ese lugar, en el libro del profeta Samuel se nos habla de ese lugar que es territorio de brujos. Ahí es un territorio de brujos y hechiceros. Entonces esa gente está acostumbrada a la hechicería, a la brujería, al ocultismo, al consultismo, y cuando esta mujer se da cuenta que Jesús está ahí, ella ha oído mencionar que ese hombre hace milagros, que sana enfermos y que expulsa demonios. Ella ha escuchado eso. Entonces ella dice: yo voy a ir a buscar a ese hombre para que me cure a mi hija. Porque ¿qué es lo que lleva ahí en su mentalidad? Que él es un curandero nada más. O que es algún brujo, ¿verdad? Que tiene más poder que todos los demás brujos que la rodean a ella. Entonces ella quiere que le curen a su hija. Jesús se le pone duro. Se le pone duro y se niega. Y cuando aquella mujer le empieza a insistir, le dice: no. Deja que primero coman los hijos. Deja que primero coman los hijos. Aquí está Jesús primero haciendo una evangelización. Está evangelizando a esta mujer. ¿Quiénes son los hijos para Jesús? El pueblo de Israel. Para él, los hijos son el pueblo de Israel. Y cuando habla de los hijos del Señor, está hablando los hijos de Dios. No está bien, dice, quitarle la comida a los hijos, y está, primero acuérdense,
que aquí está Israel, e Israel está rodeado ¿de qué? De pueblos paganos, pueblos politeístas que adoran a muchos dioses, incluso hasta el hecho de pueblos que le sacrifican a sus hijos a los dioses. Esa es la gente que hay en ese ambiente. O sea, claro, si sacamos ese texto y lo traemos a nuestro tiempo, decimos, ¡qué bárbaro! No, pensemos primero, hay que contextualizarnos y ver qué es lo que está sucediendo en ese momento. ¿Cuál es la cultura? ¿Cuál es la visión que se tiene ahí en ese ambiente? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí en ese momento para que Jesús sea tan duro de hablarle a esa mujer con tanta fuerza, con tanta dureza? De hecho, Jesús en otra ocasión va a decir, no les echen las perlas a los cerdos, ¿se acuerdan? Jesús va a decir eso. No den las perlas a los cerdos porque después ellos mismos se les van a tirar encima a ustedes y los van a devorar. ¿Se acuerdan? Jesús utiliza esa frase también. ¿Qué está hablando? No den nada sin evangelizar o que la persona no esté preparada para saber qué es lo que va a recibir. Primer punto importante, ¿verdad? Que muchos católicos se nos va por alto eso también. Lo importante es casarme, bautizarme y que haga la primera comunión, que se confirma. Si sabe lo que va a recibir, a mí no me importa. Lo que me importa es que saque este compromiso este niño, saque ese sacramento. Muchas personas así son. Muchas personas así son. Jesús en primer lugar le está diciendo a esta mujer, mira, tú sos de un pueblo pagano. Tú sos de un pueblo pagano que adoras a dioses paganos, rindes culto a dioses paganos. Vienes de una familia que practica la brujería, la hechicería, el ocultismo, la adivinación. Vienes de un pueblo de esos. Y como si tú adoras a otros dioses, vienes ahora a pedirle al Dios de Israel, al Dios, al Padre de este pueblo, que te dé un milagro, que te dé una gracia. Entonces esta mujer reacciona y dice, es cierto, lo que tú dices, es cierto, yo no me he comportado como hijo, ni como parte del pueblo de Israel. Hermanos, una cosa importante, a veces se ha hablado del pueblo de Israel como un pueblo cerrado, ¿verdad? El que nadie podía entrar y ser parte del pueblo de Israel. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Se acuerdan que Jesús en una ocasión le va a decir, echándoles en cara al pueblo de Israel, ustedes viajan largas distancias para conseguir un miembro, un adepto a la iglesia, al pueblo? Viajan grandes distancias para que esta persona se haga judía, para que acepte al Dios de ustedes. Pero después lo hacen ustedes merecedor peor que el castigo de ustedes. Jesús va a utilizar esa frase también, de aquellos que andan evangelizando, aquellos que andan propagando el judaísmo. Acuérdense el eunuco de Candaces, ¿verdad? Y tantas otras, cuando se acerca Felipe a evangelizarlo, él no era judío, él venía de tierras lejanas a hacer su visita al templo. Cuando va leyendo, ¿se acuerdan? Después de resucitado, ¿verdad? Que nos habla de este eunuco de Candace, que Felipe se le acerca y lo bautiza en el río, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo le habla que se acerque? Él no era judío, eran personas de diferentes tierras, lejos, que los judíos los habían evangelizado y les habían convencido que solamente existe un verdadero Dios, solo un Dios. Para esta gente, si Jesús anda predicando en esos territorios, ¿qué significa? Que esa gente ya había escuchado hablar de que existe un solo Dios, ¿verdad? Ya existe un solo Dios verdadero, ¿verdad? Y que todos los demás dioses son falsos dioses, ¿verdad? Y que esos dioses son abominables ante los ojos de Dios. Entonces Jesús le quiere hacer ver a esta mujer su pecado. ¿Y qué hace esta mujer? Acepta su pecado. Esto es lo importante del texto de hoy. Lo importante de hoy, de este texto, es que por las palabras duras de Jesús, esta mujer reacciona y reconoce que hay un pecado. Y para la conversión, ¿cuál es el primer paso? Reconocer mi pecado.
Y por eso que dijo, sí, Señor, es cierto. Soy indigna de que tú me hagas el milagro que yo te estoy pidiendo. Pero una cosa, Señor, los perritos también comen de las migajas. Apela que a la compasión de Dios. Los perritos también comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. ¿Qué está diciendo? Que la bendición que Dios da al pueblo de Israel es una bendición que también llega a los demás pueblos. ¿Y qué le dijo el Señor al profeta Abraham? Por ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Aquí esa mujer está reconociendo eso. Y dice que Jesús le dijo, ánimo mujer, vete, anda. Por eso que has dicho, el demonio ya salió de tu hija. Ya salió. ¿Por qué? ¿Por qué salió? Porque ella confirmó con sus labios quién es Dios. Por eso salió. Porque ella con sus propios labios confirmó y dijo quién es el verdadero Dios. Ahí lo reconoció. Los hijos, ¿ve? Los hijos de las migajas que también comen. ¿Qué significa? Los perritos, ¿qué significa? Que hay un solo Dios y que por esa gracia que Dios derrama sobre esos hijos, esa gracia también llega a todos los demás. ¿Qué hubiese pasado si Jesús solamente le hubiese dado el milagro a esa mujer? ¿Esa mujer la hubiese hecho entrar en la fe? No, así como llegó, como una pagana, así se hubiera ido. Y por esa reacción dura, fíjense hermanos que a veces el Señor es así con nosotros. A veces el Señor es duro con nosotros, el Señor nos corrige. Hay una frase que me gustaba a mí, ¿verdad? Que decía, Dios corrige sin azote, decían algunos por ahí. No sé si la han oído esa frase, Dios corrige sin azote. ¿Y cómo entiendo yo esa frase? Dios corrige sin azote. Que a veces Dios deja que nos demos en los dientes. Él puede evitar que nos demos en los dientes, pero a veces Dios permite que nos demos en los dientes para que reaccionemos, para que recapacitemos, ¿verdad? Para que reconozcamos que no somos nada y que el único grande es Dios. Y eso es lo que a veces, hermanos, nos cuesta a nosotros, reconocer quién es Dios, ¿verdad? Como esta sirofenicia, muchos de nosotros solamente nos acercamos para que el Señor nos cure, nos solucione este problema, nos solucione este otro, nos solucione este otro, pero de nuestro pecado no queremos salir. Estamos tan cómodos, tan tranquilos, y lo que menos queremos que Dios haga es que se meta en la negrura que llevamos cada uno de nosotros en nuestra alma. ¿Qué le dijo a esta mujer? Que estaba en el error, que estaba en el pecado, que se estaba comportando no como un hijo de Dios. Eso, no te estás comportando como una hija que merezca la misericordia de Dios. Si quieres la misericordia de Dios, tienes que cambiar de vida. Y ahí comenzó la conversión de esta mujer. ¿Ustedes creen que cuando esta mujer llegó a su casa y vio a su hija curada, ¿ustedes creen que esta mujer no vio en Israel una luz para su salvación? Claro que sí. Y ahí lo buscó, y ahí siguió. Y no dudemos que esta mujer fue de los primeros cristianos, ¿verdad? Con su hija, que al final fueron capaces de dar su vida antes que abandonar al Señor, ¿verdad? Ahí está, miren, ahí está. Si no entendemos eso, podemos agarrar por otro lado la palabra de Dios y confundir a las personas viendo a un Dios cruel, a un Dios egoísta, pero no vemos la conclusión del discurso. ¿Ve? Que Jesús le dijo, mujer, por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. ¿Ve? ¿Qué hizo esta mujer? Profesar que existe un solo Dios, un solo Dios, y que es el Dios que derrama su misericordia sobre sus hijos, pero esa misericordia no es una misericordia con lipidia. Aquí está, ¿ve?
No es una misericordia con lipidia, no es una misericordia raquítica. Es una misericordia que es capaz de derramarse de la mesa y llegar a todos aquellos que aunque no lo merecen, pero hasta ellos llega. Ahí está, ¿ve? Ahí está. Y esta mujer lo profesó. Y Jesús alabó la fe de esta mujer. Pidámosle al Señor humildad, fe y confianza en nuestra vida cristiana para que podamos ver en cada momento la gloria de Dios, cómo se realiza en nuestras vidas, en nuestras familias. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.